Buen día para todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida a nuestra nueva clase de historia. Y hoy vamos a seguir hablando sobre Mesopotamia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos trabajando el tema de qué es la Mesopotamia, las características de la Mesopotamia como región geográfica, y estuvimos hablando de los sumerios. Vamos a empezar repasando las características de Mesopotamia, ¿sí? Como región geográfica. ¿Se acuerdan que hablábamos de Mesopotamia porque era la tierra que estaba entre medio de dos ríos, el Tigris y el Éufrates? ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, ahí fue donde se desarrolló la primera civilización, la de los sumerios, precisamente porque fue el lugar en donde pudieron encontrar agua dulce, que les permitió, bueno, obviamente sobrevivir, pero además desarrollar la agricultura a partir de la construcción de canales, criar animales. Era una zona muy fértil en donde estos primeros pobladores pudieron establecerse. Pero además habíamos dicho que era una zona abierta, es decir, de fácil acceso. Y por eso yo les había contado que como es una zona fértil, es decir, que va a haber mucha gente que se quiere establecer allí, y es una zona de fácil acceso, va a ser también un lugar de muchas guerras, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nómades, los seminómades, que están vagando por los desiertos que rodean esa región, cuando vean las riquezas se van a querer establecer allí. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer hoy es una línea de tiempo, ¿sí? En la carpeta vamos a poner como título Mesopotamia, dos puntos, la formación de imperios, ¿sí? Y vamos a hacer una línea, y vamos a hacer esta línea de tiempo. Vamos a incluir en esta línea de tiempo a los que nosotros ya conocíamos, que eran los sumerios, ¿sí? Que empezaron a vivir en la zona de Mesopotamia entre el 4000, el 3000, ¿sí? Antes de Cristo. Es el momento en que los sumerios comenzaron a desarrollar sus ciudades en Mesopotamia, ¿sí? Se establecieron en el sur o en la Baja Mesopotamia, y se organizaron en ciudades-estado independientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que mantenía unidas a todas estas ciudades del sur de Mesopotamia, como Ur, Uruk, Lagash, era la cultura en común? Es decir, todos compartían un mismo idioma, todos compartían los mismos dioses, más allá de que cada ciudad-estado tenía su dios más importante, ¿sí? Tenían una religión en común. Pero, por otro lado, estaban constantemente en guerra, peleándose entre ellas, ¿sí? Por precisamente los recursos de la zona. Ahora bien, en el año 2300 aproximadamente, recuerden que en estos momentos de la historia, ¿sí? Los años es como que no son muy precisos. Entonces, por eso vamos a hablar aproximadamente, ¿sí? En el año 2300 antes de Cristo, aproximadamente, llega un pueblo de origen semita, ¿sí? Que eran seminómades que vivían en el desierto de Arabia y que ven la riqueza que había en esta zona e invaden a las ciudades-estados súmeras. Estos pueblos fueron los acadios. Entonces, en el 2300 antes de Cristo aproximadamente, van a llegar a Mesopotamia los acadios.
que son un pueblo de origen semita. Y van a invadir Mesopotamia. ¿Sí? Bien, el rey más importante de los acadios se va a llamar Sargón. Sargón I. Va a ser el rey más importante. Y ahora vamos a ver un video sobre Sargón I y los acadios. Ese es Sargón. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia, Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón. Pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish, y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes. Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás.
Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres, que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener. Así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Bien. Entonces, volviendo a nuestra línea de tiempo, ¿sí? Tenemos acá Sargón, el rey más importante de los acadios, ¿no? Además de ser un rey bastante sanguinario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cuál fue la característica del gobierno de Sargón? ¿Qué fue lo que hizo Sargón que lo diferenció del resto? Tomaron apuntes del video, ¿no? Sí. A ver, yo sé que, yo los estoy escuchando, ¿no? Y sí, o sea, Sargón lo que hizo fue empezar a conquistar ciudades, todas las ciudades súmeras primero, y después se expandió hacia el norte, ¿no? Y extendió su territorio, extendió el territorio, es decir, fue el primer rey que fundó un imperio. Esa es la característica de Sargón, ¿sí? Fue el rey más importante y lo que hizo, lo que realizó fue unificar el territorio de Mesopotamia y fundar un imperio, el primer imperio de la humanidad. Y acá tenemos algo que es muy, pero muy importante, ¿sí? Acá hay un cambio en la organización política del territorio. ¿Por qué? Porque acá con los sumerios, ¿sí? Tenemos ciudades-estado. Están todos divididos, fragmentados. A ver si... Acá. ¿Sí? Acá con las ciudades-estado, yo tengo una ciudad-estado, otra ciudad-estado, otra ciudad-estado más grande, ¿sí? Uruk, Lagash, ¿sí? Otra ciudad-estado, muchas ciudades-estado. En cambio, acá, con Sargón, ¿sí? Lo que va a hacer es unificar toda Mesopotamia. ¿Se entiende? Y adentro quedan todos los territorios conquistados. Esta es la diferencia entre ciudades-estado e imperio. ¿Sí? Con los sumerios tenemos la organización con ciudades-estado. Cada ciudad-estado es independiente, se gobierna a sí misma.
con un imperio, ¿sí? Todas esas ciudades-estados quedan unificadas bajo un solo poder, que es el de Sargón, y pierden su independencia. Ya no pueden hacer lo que quieren. Tienen que hacer lo que les dice Sargón, ¿sí? Y además, por ejemplo, él hace cosas para que esa unificación se lleve a cabo. Por ejemplo, vieron cuando el video explica que establece las mismas pesas y medidas para todos los habitantes del imperio, y de esa manera poder desarrollar el comercio, por ejemplo. Eso es algo que busca la unificación, ¿sí? Sin embargo, como venimos diciendo ya desde la clase pasada, Mesopotamia es una tierra muy codiciada por todos, porque son tierras fértiles, porque están los ríos, porque hay agua dulce, porque todo lo que está alrededor son desiertos. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Van a aparecer nuevos pueblos que van a invadir este territorio y van a terminar con el imperio que había creado Sargón. Esto sucede aproximadamente hacia el año 2200, ¿sí? Y los que llegan en esta oportunidad es un pueblo que se llamaba Guti, ¿sí? Son los Guti, así como suena, son los pueblos que llegan, ¿sí? Bien, estos pueblos no logran establecer, digamos, no logran formar nuevamente un Estado unificado como lo había hecho Sargón. Se desarrolla acá un periodo, podemos decir, de descentralización. Hay un renacimiento de las ciudades súmeras, ¿sí? Pero esto tampoco dura mucho. ¿Por qué? Porque quienes vuelven de vuelta a la ciudad, ¿qué vuelve a pasar de vuelta en la zona de Mesopotamia? La vuelven a invadir nuevamente pueblos, ¿sí?, de afuera. ¿Quiénes van a ser esta vez y cuándo? En el 1800 aproximadamente, otro pueblo de origen semita, que son los amorreos. Nuevamente, invaden los amorreos, que también son un pueblo de origen semita. Y los amorreos también van a tener un rey importante. Ese rey importante se va a llamar Hammurabi, que lo pueden encontrar escrito con doble M o con una sola M, ¿sí? Va a ser el rey más importante. Importante. Escribí bien, ¿no? Sí. Bien, y también sobre Hammurabi tenemos un video. Les pido que vayan tomando apunte del video mientras lo vamos viendo, porque cuando termine el video les voy a preguntar. En el 2197 a.C., al caer el Imperio Acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos.
Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las campañas militares de Hammurabi se distinguían por la cantidad de rehenes que capturaban para pedir un rescate. Había comerciantes especializados en esta tarea. Pagaban el rescate del enemigo a los soldados babilonios y pedían al que habían rescatado que les devolviese el dinero. Era la forma que tenían los comerciantes de ganar dinero seguro, porque siempre sacaban beneficios de los rescates que pagaban. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria. A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo, quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Y un esclavo le dice a su señor: no eres mi señor. El señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso.
Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios. Algunas eran bastante razonables. Hammurabi se pasa mucho tiempo especificando en el código la posición social de una mujer casada. En el caso de que cometiese un error haciendo algo, o hiciese algo mal, perdería sus derechos de propiedad. Hoy en día todo esto nos parece muy avanzado y a la vez inesperado. Por otro lado, en el código Hammurabi encontramos pasajes de ojo por ojo, diente por diente, que son totalmente iguales a los bíblicos. La justicia de Hammurabi no era necesariamente equitativa. Los derechos cambiaban dependiendo del estado individual de los ciudadanos, si eran ciudadanos libres, gobernantes o esclavos. Si un ciudadano mataba a un esclavo, podía librarse de ello con el pago de una multa. Si mataba a otro ciudadano, lo más probable era que le matasen a él también por haberlo hecho. Así que, definitivamente, en el antiguo período babilonio, no todos los hombres eran iguales. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que, en realidad, todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es, y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. Bien. Entonces, a ver acá, ¿qué fue lo que aprendimos de Hammurabi? ¿Por qué fue importante Hammurabi? ¿Sí? Hammurabi fue entonces importante porque, al igual que como lo había hecho Sargón, va a unificar el territorio, ¿sí? Y va a tener también un imperio porque va a conquistar el territorio, entonces va a unificar el territorio. Unificar el territorio, entonces dijimos, va a realizar conquistas y además va a escribir un código. ¿Qué es un código? Un código es un libro en el cual se recopilan las leyes, ¿sí? Nosotros hoy también tenemos código. Tenemos, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, donde están todas las leyes relacionadas con la actividad económica, el Código Penal, ¿sí? Son los libros en donde se unifican todas las leyes. Este código es importante, ¿sí? Por varios motivos. En primer lugar, es uno de los primeros códigos que tuvo la humanidad, es decir, es uno de los primeros códigos, o en realidad es uno de los primeros códigos que llegaron hasta nosotros. ¿Por qué? Porque él lo escribió en una piedra, entonces de esa manera se pudo conservar y llegó hasta nosotros, ¿sí? Y además porque nos permite conocer cómo era la sociedad en ese momento, ¿sí? Básicamente, lo que nos permite conocer es que la sociedad no era iguales, las personas no eran iguales ante la ley, porque no era lo mismo, ¿sí? Si vos ofendías a un ciudadano libre que si vos ofendías a un esclavo. O sea, si yo soy ciudadano libre y ofendo a un esclavo,
tengo que pagar una multa, ¿sí? Nada más. Ahora, si yo soy ciudadano libre y ofendo a otro ciudadano libre y soy considerado culpable, me podían matar. Eso era así porque en la sociedad no todas las personas eran consideradas iguales. Obviamente, si las mujeres no ocupaban, no estaban dentro de la igualdad junto con los varones, sino que estaban en una posición inferior que los varones, ¿sí? Entonces, el código nos permite ver esto, que no todas las personas eran consideradas iguales, que no existía la igualdad ante la ley. Hoy sí existe la igualdad ante la ley, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Era un código, bueno, como ustedes habrán podido observar, era un código muy severo, ¿no? Muy severo, en donde lo que prevalece es la ley del talión. La ley del talión significa que, o sea, se resume en la frase de ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que el castigo que vos vas a recibir va a ser igual al daño que ocasionaste. ¿Sí? Esa es la ley del talión y es la que se establece en el Código de Hammurabi, ¿sí? Entonces, repasando, vamos a poner cuándo termina acá esto más o menos para que nos quede el año que me faltó. Aquí. Me quedó un poco chico el pizarrón hoy. A ver si me entra. Más o menos para el 1686. Sí, genial. Antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, se supone que es antes de Cristo, así ustedes en sus carpetas agregan el AC para que quede bien completo el tema, ¿sí? Entonces, ahora, para repasar, ¿cuáles son las diferencias? En esta primera etapa, cuando gobernaron los sumerios, yo tengo que la organización eran ciudades, estado, sumerios. ¿Sí? Después, a partir de la llegada de los acadios, yo tengo el primer imperio, ¿se acuerdan? Entonces acá tengo el imperio acadio, que duró hasta la llegada de los Guti. A partir de la llegada de los Guti, ¿se acuerdan que hay como un periodo de descentralización política en donde recuperan poder algunas ciudades súmeras, ¿sí? Pero es un periodo de descentralización o desunificación. Descentralización quiere decir que la unificación que se había logrado con los acadios se pierde. Vuelven a estar todos separados. Por eso vamos a poner descentralización. Voy a ver si lo puedo achicar. Ahí está, así entró ahí, ¿sí? Y después tenemos con la llegada de los amorreos y fundamentalmente a partir del reinado de Hammurabi, otro periodo de unificación. Es decir, aquí tenemos nuevamente un imperio que va a ser conocido con el nombre de Imperio Babilónico, porque Babilonia va a ser la ciudad más importante, ¿sí? Por eso el imperio que se... Acabo de ver una falta de ortografía, por eso me paré. Unificar el territorio, ¿sí? Ahí va. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, sí, Babilonia va a ser la ciudad más importante y por eso este periodo de
unificación lo vamos a conocer con el nombre de imperio. Entonces, lo que tiene que quedar en claro después de esta clase son fundamentalmente dos cosas. Uno, la historia de Mesopotamia como un periodo de constantes guerras e invasiones, es decir, llegaba un pueblo, se establecía, formaba un imperio, se organizaba, llegaba otro pueblo, ¿sí? Nuevamente desorganización, se organizaba, llegaba otro pueblo y así sucesivamente fue la historia de Mesopotamia, ¿sí? Por lo que estamos diciendo desde la clase pasada, es una zona fértil, codiciada por todos, es decir, una tierra que todos quieren habitar, y es una zona abierta, es decir, que es fácil para llegar allí. Y por eso, bueno, estas constantes invasiones. Eso por un lado que creo que se ve reflejado en la línea de tiempo. Y por otro lado, lo que tiene que quedar claro es la diferencia entre ciudad-estado e imperio. Los sumerios se organizaron en ciudades-estado, es decir, cada ciudad-estado era independiente, se gobernaba a sí misma y compartía con el resto de las ciudades el idioma, la religión, la cultura en general. Ahora, cuando llegan los acadios, y fundamentalmente con Sargón, se forma el primer estado unificado, es decir, que todas esas ciudades-estados ya no pueden hacer lo que quieren, sino que deben obedecer a un rey que fue Sargón. Por eso hablamos del primer imperio de la humanidad, que es el imperio acadio, ¿sí? Y después vamos a tener otro imperio que va a ser el de Hammurabi, ¿sí? Que se va a desarrollar sobre toda la Mesopotamia, ¿sí? Bien, nos vemos la próxima. Como siempre les digo, cualquier duda que tienen me pueden escribir, ¿sí? Les dejo un beso gigante a todos, nos vemos la próxima. Chao.